Recording in Muy buenos días a progress. todos, feliz sábado. Me alegro de estar nuevamente aquí por esta oportunidad que el Señor y ustedes me han permitido tener. La verdad es que es bastante difícil asumir el reto después de una semana de conferencias con un especialista en arameo, con doctorados en el Nuevo Testamento y demás. Yo no soy tanto como eso, pero el Señor ha querido que esté aquí para dar un mensaje. Y antes que expresarlo, es un mensaje que a mí personalmente me toca mucho. Y le pido al Señor que me dé las palabras para saberlo comunicar. En el día de ayer, pues tuvimos la oportunidad por cuestiones de documentación legal y demás que tenemos que realizar nosotros como familia, pues tuvimos que desplazarnos hasta Gran Canaria. Y viniendo, pues nos hemos topado con una pequeña tormenta allí de lluvia, agua, bueno, viento también un poco. No estaba tan movido el mar, gracias a Dios. Pero tuve la oportunidad de salir ahí al lugar a la parte exterior del barco, y veía cómo caía la lluvia, el viento movía el agua, las gotas y todo esto, las nubes por encima, totalmente cubierto. Y allá a lo lejos, unos pequeños rayos de luz que pues caían sobre la superficie del agua, ¿no? Y esto me hacía meditar en las tormentas que llegan a nuestra vida. De repente vienen vientos, de repente caen lluvias, de repente te tienes que mojar, de repente sientes frío, pero la luz todavía se vislumbra apenas al horizonte, ¿no? Quiero darle una bienvenida a las personas que vienen por primera vez, si quieren levantar su mano para saludarles. Bienvenidos, nos alegra estar por allí. Por allí está la familia de nuestra hermana Rosalba, creo que Felipe y Raiza. Bienvenidos, nos alegra que estén aquí. Nuestros hermanos que están allí atrás, si me dicen su nombre, por favor. José y Esther, bienvenidos. ¿Hay alguien más que esté por aquí por primera vez? Giseli, perdón. Muy bien, bienvenida. Giseli, muy bien, pues ahora sí lo dije bien. Bienvenida, nos alegra que estén aquí. Somos una familia y todos somos iguales porque tenemos el mismo Dios que nos da su valor, el valor de su Hijo. Y ya dando la bienvenida y saludándoles, pues quiero que meditemos ahora en el Salmo 77. Junto con el Salmo 73 y el Salmo 23, son salmos que Dios ha permitido que estén allí porque Dios sabe que en algún momento los íbamos a necesitar. Y este Salmo, el 77, que es en el que nos vamos a centrar ahora, pues nos menciona precisamente la realidad de nosotros como seres humanos. Hoy en día la ansiedad, la depresión, la incertidumbre económica, también la inteligencia artificial, las redes sociales, la presión constante laboral, por deudas, por compromisos, hacen que nosotros estemos sobrecargados y que millones de personas estén sobrecargados. Como nosotros, muchas de esas personas son creyentes. Quizás hoy tú mismo y yo estamos en esta situación. Y puede ser que en nuestra vida surjan estas dudas, ¿no? Preguntas. ¿Dónde está Dios que no lo siento? ¿Dónde está Dios en esta circunstancia que estoy pasando? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué mi vida parece un caos? Son preguntas naturales que surgen en nuestra mente. Y el Salmo 77 es el diario íntimo de un salmista que estaba pasando por esto precisamente, es Asaf, un líder espiritual, un músico sagrado, pero también un ser humano que atravesó por una profunda noche oscura del alma. Este salmo nos enseña a orar cuando no tenemos fuerzas para orar. Dice el Salmo 77:2: Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche y mi alma rehusaba consuelo. En este momento Asaf está agotado, con insomnio, seguramente de muchos días de no dormir, sin consuelo,
Y posiblemente hoy tú te sientas identificado como yo con Asaf, madre soltera que quizás tenga que enfrentar la vida sola por sus hijos, un joven que quizás esté luchando con depresión o con pensamientos suicidas, quizás pastores o líderes espirituales desanimados por la indiferencia espiritual de la iglesia, o un padre que está preocupado por la crianza de sus hijos, o quizás simplemente una persona que está quemada por el estrés laboral. Todas son situaciones particulares que nos pueden agobiar. Pero no se trata de incredulidad, porque Asaf no tenía un problema con la incredulidad. Simplemente estaba herido, estaba dolido. Y la Biblia valida esta experiencia de Asaf. Es decir, le está diciendo a Asaf que es normal que cualquier persona se pueda sentir así ante las circunstancias. Nuestra hermana Elena comenta acerca de este texto. Dice, cuando meditaba en las dificultades y los peligros de la vida, estos se veían tan amenazantes que pensó que Dios lo había abandonado y exclamó, ¿rechaza al Señor para siempre? ¿No volverá más a mostrarse favorable conmigo? ¿Te ha pasado? Oras y parece que las palabras se caen al suelo. Pues Dios permitió que este salmo, el Salmo 77, estuviera en la Biblia para que sepas que tú no estás solo. Asaf formula las preguntas que muchos creyentes escondemos y no queremos decir. ¿Me ha desechado Dios? ¿Se acabó su misericordia para conmigo? ¿Se ha olvidado de mí? No es falta de fe, hermanos, es dolor en nuestro corazón. Elena de Guay comenta, el salmista de David experimentó muchos cambios de ánimo. A veces cuando tenía una visión más clara de la voluntad y de los caminos de Dios, se sentía profundamente elevado. Luego, todo parecía quedar envuelto en una nube de oscuridad, pero a través de esa oscuridad alcanzaba una comprensión de los atributos de Dios, lo que le daba seguridad y fortalecía su fe. Dios no se ofende por las preguntas que surgen en tu mente. Él se ofende cuando tú intentas ocultarlas de Él. Cuando no somos sinceros, cuando no expresamos esas situaciones a Él. Recordemos que hubo alguien en la Biblia que se atrevió a luchar con Dios. ¿Quién fue? Jacob, porque no estaba conforme con su situación. Pues nosotros debemos atrevernos a referirle estas dudas a nuestro Dios. Dice Asaf en el Salmo 77:10, dije, enfermedad mía es esta. Elena de Guay comenta respecto a esta cita, él rechazó esas impresiones por considerarlas el resultado de su debilidad. Ignorancia e invalidez física, por creer que deshonraban a Dios. Con renovada fe exclamó, esta es mi debilidad, pero recordaré los años de la diestra del Altísimo. ¿Pero qué significa esto? Asaf simplemente está reconociendo que el problema no es que Dios haya cambiado, el problema es que él estaba viendo las circunstancias de un punto de vista equivocado. No niega su dolor. Reconoce que su interpretación del dolor no está distorsionada. Esto es una fe madura. Cuando nosotros vemos y reconocemos que nuestro punto de vista no es el punto de Dios y que nuestro punto de vista puede estar alterado respecto de las cosas que está viendo Dios. Dice Salmo 77, el 11 y el 12, me acordaré de las obras de Jehová, meditaré en todas sus obras. Y hay algo interesante, y es que aquí aparece la memoria espiritual, que es una arma contra la depresión. Elena de Guay comenta respecto a eso y dice, Asaf estudió con gran empeño los caminos de Dios, recordó lo que Dios había hecho y cuando David consideró sus promesas y compromisos se los aplicó a sí mismo, diciendo, recordaré las obras del Señor, ciertamente traeré a la memoria tus maravillas de antaño, meditaré en todas tus obras y hablaré tus hechos. En nuestra vida actual, en la vida moderna, hemos perdido la memoria espiritual.
¿Por qué? Pues vivimos apurados, pasamos horas en redes sociales, pero pocos minutos orando. Guardamos fotos de todo y cada vez necesitamos más almacenamiento de nuestro teléfono y cada vez que compramos un teléfono nuevo pues queremos el doble de almacenamiento. Pero ¿cuántos de esos archivos que están en nuestro teléfono nos recuerdan las victorias pasadas en el Señor? Y esto es interesante, porque esto nos muestra que deberíamos tener un archivo en nuestro teléfono o archivos en nuestro teléfono que nos recuerden cuando estemos deprimidos, y debería decir algo como recuerdos o archivos de cuando Dios me ayudó. Allí podrían haber fotos, música, versículos, respuestas de oración, y esto es precisamente lo que estaba haciendo Asaf, buscando lo que Dios había hecho con él en el pasado. En el Salmo 77, 19 se refiere, dice, en el mar fue tu camino, tus pisadas no fueron conocidas. Y Asaf se refería a cuando Dios había abierto el mar rojo para el pueblo de Israel. Moisés simplemente extendió su mano y el mar fue abierto, partido en dos, y ellos caminaron en seco. Y yo me imagino a Dios caminando enfrente de ellos. Es posible que estemos a la orilla del mar en nuestra vida cotidiana. Es posible que estemos pensando y dudando como el pueblo de Israel y como Moisés. ¿Y ahora qué hacemos? Si detrás vienen los egipcios. Y Dios simplemente está esperando que tú des el primer paso. Porque caminará delante de ti. Y porque tú caminarás en seco aquel mar. Dice, Elena de White comenta respecto a esta cita. Su fe se aferró a Dios y él recibió fortaleza y ánimo, aunque reconocía que los caminos de Dios eran misteriosos. Sabía que eran misericordiosos y buenos. El Señor proclamó, el Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en amor y verdad. Quizás Dios te está guiando, pero tú no ves las huellas. Quizás estás orando por un empleo y Dios está abriendo una puerta que tú aún no percibes o no ves. Quizás sufres una pérdida, como yo, y Dios está preparando sanidad, pero tú todavía no la sientes. A veces parece que Dios se oculta de nosotros, pero tienes que seguir caminando por fe. Asaf cambió su enfoque, dejó de mirar las circunstancias que le rodeaban y empezó a ver lo que Dios hacía por él. Ya no habla de sí mismo, ahora habla de Dios. Y esto es adoración. Elena de White comenta respecto de Salmo 77 del 13 al 20, dice, cuando el salmista de David hizo suyas estas promesas, decidió que no sería más precipitado en sus juicios, dejándose dominar por el desánimo o hundiéndose en la desesperación. Su alma cobró valor y comprendió que las obras y maravillas de Dios no tienen una aplicación limitada. Lo que Dios hizo antes, puede hacerlo hoy. Si abrió el mar, puede abrir tu futuro. Si lideró a Israel, si lo liberó, puede liberarte de tu adicción o de tus problemas. Si sostuvo a David, puede sostener tu familia y tu matrimonio. El mismo Dios que hizo esto antes es el mismo Dios de hoy que hace maravillas. Está bien no sentirse bien, porque Dios sabe que como seres humanos podemos tener estos momentos de altibajos. Dios incluyó este salmo para consolarte a ti, al que sufre, a cualquiera de nosotros. El silencio de Dios no es su ausencia. La memoria espiritual es medicina para el alma y aunque no veas sus huellas, Él sigue guiándote. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hoy Dios nos invita a hacer lo mismo que Asaf. Reconocer nuestro dolor es algo natural y necesario. Hablar sinceramente con Él también lo es.
Recordar sus maravillas nos sostiene y confiar aunque no entendamos. Quiero compartir con ustedes una cita Isaías 41:10. Esta cita la compartió conmigo alguien en ese momento. Y aunque no podemos ocultar nuestro dolor, esta cita me animó a seguir. Gracias. Intento retomar fuerza para que no se me quiebre la voz y les pido disculpas. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y quise aplicar un principio o algo que aprendí una de las tantas cosas que aprendí en la conferencia con el pastor Pablo, de buscar otras versiones, de comparar textos, y me llamó mucho la atención la versión Biblia de Jerusalén, que dice de la siguiente manera: no temas, que contigo estoy yo. No receles, que yo soy tu Dios. Yo te he rebustecido y te he ayudado, y te tengo asido con mi diestra justiciera. A lo mejor estamos presos por el miedo, nos sentimos solos y estamos dudando del poder de Dios. Pero Dios nos dice: yo sigo siendo tu Dios. Yo te tengo asido y no te voy a soltar. Y mi diestra es justiciera. El Señor hará justicia con todo en este mundo. Y estuve leyendo muchos textos acerca de este tema, y hay uno que me gustó muchísimo. Está en 2 Corintios 15, si no lo recuerdo mal, pero dice que nuestro peor enemigo es la muerte, pero Dios destruirá la muerte, porque será lo último que Él destruirá. Para destruir la muerte primero tiene que solucionar el problema del pecado. Cuando solucione el problema del pecado, entonces la muerte tendrá su fin. Para finalizar, quiero que busquen en su Biblia el Salmo 34, 18 y 19. Yo voy a leer la versión de la Biblia Jerusalén. Dice el texto: sabe cuando gritan, Yahvé los oye y los libra de sus angustias. Yahvé está cerca de los desanimados, Él salva a los de espíritu hundido. Esta es una de las citas, voy a leer la versión Reina Valera. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. El 19, por favor. Muchos son los males del justo,
mas de todos ellos los librará Jehová. El Señor nos librará de nuestras tristezas, de nuestro dolor, de nuestras angustias. Pero no dudemos en ir a Él. Debemos ser sinceros. Debemos reconocer delante de Él nuestro dolor y el Señor nos dará paz. Finalmente, sabemos que estamos en un mundo en el que no dejarán de llegar estas tormentas a nuestra vida. No dejarán de llegar problemas, pero debemos dejar de ver las circunstancias que nos rodean y empezar a ver las maravillas que Dios ha hecho y las maravillas que Dios hace cada día en nuestra vida. Y seguramente si yo les pregunto a ustedes, y alguien si quiere levantar la mano, diga algo que Dios ha hecho en su vida hoy o esta semana. ¿Alguien que quiera hacerlo? Adelante, Adrián. Amén. Amén. Para mí, lo que Dios ha hecho en la vida de Adrián es un milagro. Y lo sigue haciendo en la vida de muchas personas. Y si hoy hay alguien aquí que todavía tiene dudas en su vida, dudas acerca de la Biblia, no tengas temor. Dios aclarará esas dudas en su momento. No dejes de buscarlo. Dios hará en tu vida la obra y Él promete que la terminará. No puedo decir que yo conozca todo sobre la Biblia porque no es así. Hay cosas que desconozco, hay cosas que no entiendo, pero lo que sí sé es que tenemos un Dios que se revela a sí mismo. Él tiene un pueblo que le busca sinceramente y Dios quiere que tú hagas parte de su pueblo. Tú debes encontrar a ese Dios en su palabra, porque es un Dios personal, porque no es un Dios de religiones, es un Dios individual, pero que tiene un pueblo, y ese pueblo le busca sinceramente. Hermanos, aunque no veamos la mano de Dios, el poder de Dios, debemos seguir confiando. Debemos mantener nuestra fe, porque Dios terminará esa obra que ha empezado en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y nos ayude a mantenernos firmes en el camino que tenemos.